Hoy les vengo a explicar sobre la embriología especial bucomaxilofacial. Este proceso inicia con el desarrollo de la cabeza. Este desarrollo o formación de la cabeza está constituido principalmente por dos porciones, la porción neurocraniana y la porción visceral. La porción neurocraniana es la más visible embriológicamente hablando del embrión y dará origen a varias estructuras, como son las estructuras óseas, el sistema nervioso cefálico, los ojos, el oído y la porción nerviosa de los órganos olfatorios. Luego está la porción visceral, que esta es la más visible en la etapa fetal y postnatal, y esta dará origen a la porción inicial de los aparatos, como es el aparato digestivo, que está conformado por la boca o la cavidad bucal y sus anexos. También dará origen al aparato respiratorio, que está constituido por la nariz y sus fosas nasales. Y por último a las estructuras faciales, que están constituidas a partir de los arcos branquiales con sus tejidos duros y blandos. Al inicio de la cuarta semana se empezarán a crear los esbozos de los ojos y oídos, dando lugar a la formación de los ojos en las paredes laterales de la región encefálica. Y la formación del oído ocurre cuando a ambos lados del cerebro en desarrollo aparecen dos placodas auditivas. En el futuro encéfalo habrá tres vesículas y dos curvaturas, que después las vesículas se dividirán en dos. El conducto central está formado los ventrículos laterales. Cuando se constituye poblaciones ectomesenquimatosas contribuyen a formar parte de las estructuras de la cara y órganos dentarios. Esta formación termina al cerrarse el canal neural y al comienzo de la histogénesis. Anteriormente dicho ocurre para la formación de la cabeza. Ahorita explicaremos lo que ocurre en la formación de la nariz. Para el cierre de la nariz se da inicio al finalizar la cuarta semana, y esto ocurre cuando se producen dos engrosamientos en el embrión denominados placas, que en sí en el embrión se llamarán placas olfatorias. En el transcurso de la quinta semana, estas placas olfatorias se invaginan en la parte media del embrión, formando las fosas nasales. El proceso nasal lateral es la porción externa del borde, la fosita, y el proceso nasal medio a la porción interna del mismo. Luego siguen los procesos nasales medios, que se unen entre sí para constituir en el proceso frontonasal, que dará origen a la frente y a la punta de la nariz. Entre la sexta y séptima semana, los contornos de la nariz aumentan desproporcionadamente en tamaño y ya tienen la forma básica, como resultado de un crecimiento mayor de las paredes laterales con respecto a la región frontonasal. Las fosas olfatorias se acercan y el delgado espacio entre ellas se elevan y dan lugar al dorso y punta de la nariz. El ala de la nariz se formará por fusión de los procesos nasales laterales con los maxilares. A lo último de este proceso se nota que la nariz es chata y ancha, con las ventanas nasales muy separadas, dirigidas hacia adelante. Al elevarse el dorso de la nariz se acercan y debido a ello los orificios nasales se dirigen hacia abajo. Bueno, terminando el punto del cierre de la nariz, pasaremos a explicar sobre la formación de la cavidad bucal en el embrión. La formación de la cavidad bucal inicia con la finalización de la tercera semana, y esto ocurre cuando suceden plegamientos en el embrión trilaminar y ocurre una formación de una cavidad llamada estomoideo, que esto es la boca primitiva del embrión. El origen del revestimiento del estomodeo es de naturaleza ectodérmica. Cuando el embrión tiene alrededor de 6 semanas se produce la diferenciación de la lámina dentaria, que es el primer signo del desarrollo de los órganos dentarios. Entre la quinta y sexta semana el paladar primario se desarrolla, mientras que el paladar secundario se desarrollará entre la sexta y séptima semana. En la formación del paladar primario, los procesos nasales medios se unen en superficie y en profundidad, surgiendo una estructura embrionaria especial de segmento intermaxilar, el cual está constituida por tres componentes: el componente labial, el componente maxilar y el componente palatino.
A la sexta semana, las fosas olfatorias se perciben y se establece el contacto entre la cavidad nasal y la bucal. Al final de la octava semana, los procesos palatinos laterales o crestas cambian de diferenciación, dando origen a una fusión real de ambos procesos y de esta formación el paladar secundario. El origen lingual juega un rol esencial en el mecanismo de lorización. La cavidad bucal de tipo virtual se transforma en real por la entrada de líquido amniótico. A la décima semana, el paladar primario con el secundario se fusionan y se forma el agujero incisivo. El órgano lingual se desarrolla a partir del primero, segundo, tercero y cuarto arco branquial. A la quinta semana, por la cara interna de los arcos mandibulares se observan los protuberancias linguales laterales y entre ellas un pequeño tubérculo impar y medio. Por detrás de ellos hay otra elevación llamada cópula. A las 8 semanas comienza a formarse las papilas linguales, a las 20 semanas los botones gustativos. En la formación del labio inferior intervienen solo los procesos mandibulares, mientras en el superior se originan expensas de los procesos nasales. El tejido muscular da origen al músculo orbicular de los labios y las mejillas por los procesos laterales. Sobre la formación de la cavidad bucal, ahorita pasaremos a hablar sobre las biopatologías de la formación de la cara y la cavidad bucal. Como sabemos, toda estructura que se forma algunas veces no se puede desarrollar de cierta manera. En este apartado hablaremos sobre las patologías que se pueden desarrollar por la falta de fusión o mal desarrollo que pueda haber en este proceso. Bueno, las anomalías más presentes en este desarrollo son el labio hendido, el paladar hendido y la lengua fisurada. El labio hendido es una anomalía. Estas hendiduras se producen por la falta de fusión, varían de una cisura pequeña hasta una división completa del labio que alcanza el orificio nasal. Esta fisura se puede comprender también en el proceso alveolar. El paladar hendido es una malformación que a veces suele ir acompañada del labio hendido. Este defecto solo suele afectar a la úvula, dando aspecto de cola de pez o extenderse al paladar blando y duro. Se produce por la falta de fusión de los procesos palatinos laterales entre sí o con el tabique nasal o con el paladar primario. Por último podemos encontrar la fisura lingual. Esta es la malformación más común y la lengua fisurada o hendida se caracteriza por presentar fisuras profundas por trastornos en el desarrollo. Las alteraciones de los mecanismos de la fusión de la cara. Existe la hendidura facial. Se puede presentar varios tipos de hendiduras faciales, pero la hendidura oblicua facial se produce por la falta de fusión del proceso nasal externo y la hendidura facial transversal se produce por la falta en la fusión superficial de los procesos maxilares y mandibulares. Por último está la alteración del mecanismo de crecimiento, que en esta alteración existen dos, que es la macroglosia, que es la hipertrofia de la lengua, que hace que ésta sea más grande de lo normal, y la microglosia, que es la atrofia de la lengua, que esto produce que tenga una lengua chiquita. Muchas gracias por ver el video y espero que hayan podido entender los procesos de la embriología especial bucomaxilofacial.